Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos sus vidas, bendecimos la Artesa de Mazar, bendecimos sus familias, sus hijos, sus trabajos. En el nombre de Cristo Jesús sean bendecidos mis hermanos y que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Les habla el pastor Carlos Enrique Muñoz y nuestra hermana que nos acompaña, Aida Marina Muñoz, del Ministerio de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva. Sean bendecidos mis hermanos. Hoy estaremos compartiendo una palabra que el Señor nos ministró y tiene que ver con las cámaras de nuestro corazón. Habíamos hablado anteriormente que en nuestro corazón hay cámaras y que es necesario que esas cámaras sean limpiadas de nuestro corazón. Y pues el Señor nos dice a nosotros, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, de lo que sale del corazón y que lo habla la boca. Y entonces es importante que nosotros, aún cuando el Señor nos dice a nosotros que no adulterarás, por ejemplo en Éxodo nos dice, Éxodo 20:14, nos dice: no cometerás adulterio, y en el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos habla a nosotros que aquí en este mandamiento nos dice que no cometerás adulterio, pero el Señor nos dice: mas yo os digo, ¿sí? El que deseare, ¿sí?, en su corazón a una mujer, ya ha adulterado con ella. Entonces la condición, como decían los apóstoles, es fuerte, pero lo que pasa es que tenemos al Espíritu Santo de Dios y tenemos también a nuestro Señor de parte nuestra y está en nuestras vidas. Entonces también hablábamos anteriormente en las ministraciones acerca del corazón, esas habitaciones que la palabra debe morar en nuestras vidas, y es importantísimo esto de que la palabra more en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque un pensamiento lleva a una acción lleva a un hábito lleva a una costumbre lleva a una tradición, ya sea de familia, ya sea de la ciudad, ya sea de la nación, o puede ser una costumbre que toda una nación la tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros anteriormente en nuestra vida, antes de que nos rescatara el Señor, vivíamos en una tradición católica romana, ¿sí? Y esas tradiciones pues eran fuertes, porque por eso el Señor se disgustaba. Y entonces por la misma situación de la adoración de imágenes y de la adoración a la reina del cielo, y aparte de eso hasta aún de pedirle a la reina del cielo. Entonces nosotros vemos que hay unas costumbres que al Señor no le agradan. Entonces en estas ministraciones del corazón, de estas habitaciones de nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Señor nos ministraba acerca de las impurezas sexuales, acerca del área sexual nuestra, hermanos, que es una cosa bien fuerte, ¿sí? Podemos mirar, hermanos, que si el Señor lo coloca como un mandamiento y aún doble, porque dice no cometerás adulterio, y también lo dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces son dos situaciones que el Señor está diciéndonos que debemos de tener mucho cuidado. Igualmente en la palabra de Dios en Levítico 18 nos habla acerca de los actos inmorales prohibidos, y el Señor nos habla en el versículo 8: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Entonces podemos ver que en Corintios, en la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 5, había
un hombre que tenía relaciones con la esposa del papá. Y entonces pues la palabra de Dios ya nos habla sobre estas cosas. Nos habla también en el versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Eso es tener relaciones sexuales entre hermanastros, ¿sí? O hermanos también. Y entonces esto el Señor no lo acepta tampoco. Versículo 10. Dice, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Y así entonces el Señor también nos habla acerca de tener relaciones sexuales con una mujer que esté en su periodo. En el versículo 19 nos dice: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. En el versículo 22 nos dice también: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Entonces miren, mis hermanos, tan importante que es todo esto acerca de las relaciones sexuales que el Señor nos habla, y que en algún momento de nuestra vida nosotros participamos, y que esas cosas han quedado en nuestra vida, ¿sí? El Señor nos perdona nuestro pecado, pero necesitamos limpiar nuestro corazón. Y es importante que toda esta área sexual necesitamos que sea limpiada, porque hay un fuerte, ¿sí?, que está resguardando lo que Job nos dice en Job 41. Nos dice que ese fuerte está resguardado por otros demonios, y que con sus escudos no dejan ni pasar el viento. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que esto no es algo que nosotros queramos, ¿sí? Mirar, que nosotros queramos pues decirlo por decirlo, no. En Job 41:13 en adelante nos dice la palabra de Dios: ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Entonces aquí nos muestra, hermanos, que ese fuerte y está resguardado, y dice que son entre sus escudos, que aún no deja pasar el viento. Dice que la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que el viento no entra entre ellos, ¿sí? Pegados está el uno con el otro. Entonces esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, y que se una con nosotros en la oración para que nuestras vidas sean ministradas, hermanos. Nosotros fuimos ministrados, hermanos, y en la palabra de Dios nos muestra a nosotros que hay situaciones en nuestras vidas, hermanos, que nosotros debemos de tener muy en cuenta,
de lo que nosotros entramos a nuestras casas, hermano. En Deuteronomio capítulo 7, el versículo 26, hermanos. Miramos. Deuteronomio 7, el versículo 26, mira lo que nos dice. Y no traerás el 25, hermana. las esculturas. El 25 primeramente, hermana. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahvé tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Mis hermanos, mire que esto es bien importante porque pues eso fueron una de las cosas que a nosotros nos enseñaron cuando empezamos en el Evangelio. Pues en la iglesia que nosotros estaban en esa campaña de limpiar las casas. Y entonces a nosotros pues empezamos a mirar. En ese tiempo habían unas muñequitas que tenían la señal satánica en las manos. En una de las manos esa muñequita fresita. Pero sin embargo nos hablaban de que todas esas cosas eran anatema para nuestras vidas. Y nosotros vemos, por ejemplo, el culto al falo, al pene. Estos obeliscos que eran de Egipto, estos obeliscos fueron transportados a diferentes naciones. Por ejemplo, está Estados Unidos, está Argentina, tiene otro. El Vaticano tiene otro, ¿sí? Imagínense en el Vaticano un culto al falo. Claro está que esa plaza de San Pedro, donde está todo esto, hace una forma de una vagina y del pene, el falo, hay una relación sexual. Esto lo pueden ustedes mirar bien claramente. Este culto al falo también, entonces el Señor nos está diciendo que no traigan, ¿sí? Que no se traigan esas abominaciones y que las quemen, esas esculturas y todo ello. Y resulta que nosotros podemos tener muchas cosas en nuestra casa de las situaciones sexuales, ¿sí? Que ahorita ya no se usan o que de pronto todavía ya no se practican, pero entonces estas cosas son importantes que nosotros las tengamos en cuenta y que también debemos de sacar eso de nuestra vida, porque eso se pudo haber hecho. Entonces el Señor nos ministraba a nuestras vidas, hermanos, todas estas cosas. Y por ejemplo en Hebreos 13:4 también nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces aquí nos está hablando a nosotros de los tipos de relación que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Hermano, el Señor nos está hablando entonces que nuestro lecho debe ser sin mancilla. Aún el apóstol Pablo nos dice en la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 3 en adelante nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, es precioso la enseñanza que nos da el Señor aún en esta parte de la relación sexual con nuestra esposa. Y entonces el Señor dice que no la tengamos así como algo como una prostituta, porque fornicación tiene que ver con pornoeo, ¿sí? Y por ejemplo, digámosle que muchas esposas, el varón las pone a ver
pornografía para poder tener relaciones sexuales y estando en Cristo, hermanos. Entonces dice, cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Entonces está diciendo que esta relación sexual no debe extralimitarse con las cosas del mundo, traer cosas del mundo para la relación sexual de una pareja creyentes. Entonces aquí dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces esto es importante, y más aún nos dice en el versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Es muy precioso lo que el apóstol Pablo habla. Igual el escritor de Hebreos dice pues que honrosos sean en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿sí?, los juzgará Dios. Y entonces el tener el lecho sin mancilla tiene que ver con deshonrar, mancharlo, ¿sí? Nos habla de eso, por ejemplo, lo que es el masoquismo, el sadismo. Eso es parte de lo que es un matrimonio sin mancilla, en esas prácticas que se puedan tener. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta esto, y pues debemos de decirle al Señor, Señor, perdónanos, y Señor, ayúdanos en estas situaciones de estas perversiones, ¿sí?, en nuestras vidas. Igualmente, mis hermanos, nosotros debemos de también de tener en cuenta de que lo que estamos hablando anteriormente, las relaciones donde se hace el uso deshonroso, ¿sí? Porque, digámosle, nosotros podemos trabajar esta parte de lo que es la relación sexual, pero entonces aquí, por ejemplo, nos dice el Señor que pues nosotros debemos de trabajar en esta parte, de lo cual en algún momento el Señor, nosotros practicamos eso. Por ejemplo, dice aquí que dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, ¿sí?, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. O sea, dice aquí en el versículo 26 de Romanos 1, nos dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural y contra la naturaleza, y de igual manera también los hombres, ¿sí?, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Entonces, estas son, el Señor mismo los entrega a estas situaciones, y dice aquí aún en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Entonces, por ejemplo, dice que atestados de toda injusticia, fornicación, perversividad, ¿sí?, la avaricia, la maldad, todo esto, esta perversión. Entonces, mire, hermanos, que esto es bien precioso lo que el Señor nos mostraba. Y decía, o sea, yo digo precioso porque el Señor nos ministró a nosotros también. Además, ¿sí?, pastores, es una área, la área sexual fue muy usada en muchas cosas, y aún en el pueblo creyente, la persona puede estar en esa santidad y todo eso, pero ver imágenes que le vienen a su mente o recuerdos, entonces eso puede atormentar a la persona, ¿sí?, en esa área que quiere ser sanada, que quiere ser restaurada y limpiada. Sí, hermana, mire, hermana, esto es verdad, porque si nosotros vemos aún tú me estás diciendo, o sea, sobre situaciones que han vivido en unos momentos pasados, lo que fuera, pero y de que traen a memoria en su mente, la mente está contaminada, ¿sí? Y cuando la mente está contaminada,
es porque hay situaciones, hay espíritus inmundos que están en esos pensamientos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver también lo que son los sueños donde se tienen relaciones sexuales, ¿sí? Donde hay unas incursiones demoníacas, pero realmente, hermanos, uno no los ve como demonios, sino que esos demonios se disfrazan como personas, ¿sí? Entonces se puede disfrazar del esposo, se puede disfrazar del amigo, de un amigo, lo que fuera, o una amiga, ¿sí? Se puede disfrazar ese espíritu y entonces puede tener esas relaciones así, pero esas son relaciones espirituales y demoníacas. Igualmente, hermano, uno tiene que hacerse una limpieza de su cuerpo espiritual, ¿sí? Porque muchas veces, pues, ellos dejan cosas en el cuerpo de uno para que uno siga aceptando esas visitaciones. Entonces, igualmente, para que uno empiece en una perversión, y entonces el Señor nos habla es de algo que nosotros tenemos. Si nosotros vemos en Génesis 6, nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaran para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, mire, hermanos, que esto, por ejemplo, al Señor no le agradó. En el versículo 3 nos dice: y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces dice aquí, hermanos, que esas concepciones que tuvieron las mujeres fueron Nefilim, ¿sí? Son unas criaturas, son híbridos, es una mutación, por decirlo así. Entonces vemos que aquí habían los hijos de Dios, o sea, los espíritus inmundos, ¿sí? Ángeles caídos, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, y esto fue algo permitido por el Señor. ¿En qué sentido, hermanos? Porque el mismo Señor le dijo la simiente de la serpiente, ¿sí? Y la simiente de la mujer. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 3, dice: Yahvé dijo a la serpiente, bueno, dice en el versículo 15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí vemos que este versículo 15 es muy diciente, porque es una apertura que el Señor da para que pueda venir el Mesías por medio de una doncella. En este caso era Miriam o María. Entonces, se abrió la puerta de hacer estas incursiones. Entonces los ángeles caídos empezaron a hacer estas incursiones en la mujer, ¿sí? en las hijas de los hombres, para dañar la genética humana y así no viniera el Mesías. Entonces nosotros vemos que por eso, cuando el Señor va a escoger, va a hacer el diluvio, entonces dice que vio que en el versículo 9 de Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, cuando dice aquí que era perfecto en sus generaciones, quiere decir que su genética era perfecta, era como la de Adán, ¿sí? No había sido corrompida, no había sido trastocada entre una genética angélica y humana, o sea, un híbrido. Entonces el Señor dice aquí porque era perfecto en sus generaciones, queriendo decir que Noé era apto y que era justo igualmente también. Entonces, hermanos, estas cosas, o sea, para poder que viniese el Mesías fue necesaria esas partes. Entonces esto lo jugó el maligno, ¿sí? Lo jugó en esa forma en Génesis 6. El Señor
utiliza su carta, ¿sí? En la concepción de la doncella Miriam o María, y entonces pues ahí viene el Mesías por medio del Espíritu Santo de Dios que la visita. Entonces, hermanos, debemos entender que también, así como vienen imágenes de tipo sexual a la mente de uno por algún momento dado que se vio pornografía o que se vieron películas donde habían relaciones sexuales, entonces la mente de la persona está contaminada, quedó contaminada, y entonces se pueden tener esos sueños o se pueden traer esas imágenes, se pueden traer esos recuerdos. Entonces el Señor nos habla algo bien precioso sobre, es una promesa, ¿no?, que nos dice el Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, nos dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es. Entonces, hermanos, podemos ver que el Señor está hablando acerca de las relaciones sexuales que se puedan tener ilícitas, ¿sí? Y con una ramera, y Él hace un énfasis porque hemos sido comprados con precio de sangre y debemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Óigalo bien. Entonces es algo bien precioso, hermano, que tenemos esta promesa, y el Señor nos va a ayudar en estas áreas. No crea, hermano, que estamos a la aventura. No, el Señor sí nos dijo a nosotros: sed santos como yo soy santo. Entonces también el Señor nos va a ayudar en estas cosas. Igualmente nosotros tenemos una experiencia en la palabra de Dios. Un hijo de Judá, cuando el Señor Judá le buscó esposa a su hijo mayor, y entonces le dio a Tamar, a su primogénito Entonces su primogénito murió, y entonces estaba la ley del levirato, y entonces el hermano que seguía le tenía que dar hijos a su hermano Entonces nos dice en el versículo 8 de Génesis 38, nos dice: Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Entonces mire, hermano, que dice aquí en el versículo 10: y desagradó en ojos de Yahvé lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces, hermanos, es muy tremendo porque muchas veces se hacen estos coitos interrumpidos para no tener hijos, pero déjenos decir, hermano, que el enemigo va tomando ese semen, hermano, va capturando ese semen, y ese semen y esos fluidos seminales, esos fluidos tanto de la mujer como del hombre, cuando se masturban, ¿sí? Esos fluidos son ilícitos, y digámoslo así, eso los toma el enemigo. Lo va recolectando. Lo va recolectando. Y entonces el Señor mostraba un recolector, sí, en una bolsa grande, un recolector, y estaba lleno de todos esos fluidos seminales, hermano, y él los tenía. Entonces esos fluidos seminales
deben reclamársele al enemigo, deben de reclamarle los fluidos seminales y pues entregárselos al Señor, que el Señor, Él sabe qué hacer con esos fluidos seminales, hermanos. Esos fluidos seminales que el enemigo toma, es muy tremendo porque el enemigo está haciendo una labor ya con esos fluidos seminales, hermanos. Y es lo mismo de Génesis 6. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado en nuestra área sexual, ¿sí? Por eso debemos de decirle al Señor del don de continencia para evitar la masturbación. En 1 Corintios 7 nos dice acerca, el apóstol Pablo da la recomendación de que le oremos al Señor para que nos dé ese don de continencia. Entonces, igualmente nos dice el Señor, hermanos, una promesa acerca de todas estas cosas que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Dice el Señor que debemos de empezar en una oración, hermanos. En 2 Corintios es algo bien precioso que nos dice el Señor por medio del apóstol Pablo. Nos dice, versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Mire cómo se ve eso en el pueblo, ¿no, pastor? Tremendo, porque él se lo está escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿sí? Y es su segunda carta que le está escribiendo a la iglesia de Corintios. Entonces es muy tremendo porque en la primera carta le está diciendo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 5, les está escribiendo que acerca de uno de ellos que tiene relaciones sexuales con la esposa del padre. Aquí el apóstol Pablo está diciéndoles que quizás tenga que llorar por muchos, o sea, no es uno, sino muchos de los que antes han pecado. O sea, ahí está hablando de creyentes que antes han pecado y que no se han arrepentido de la inmundicia. Mira, hermanos, podemos ver pueblo de Dios que todavía, digámosle, porque son solteros y todavía se están masturbando, ¿sí? Entonces, digámosle que esas personas, digámosle, dice aquí el apóstol Pablo que no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. O sea, todavía siguen así en esa forma y es muy tremendo, hermano, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo todavía ande en esos pasos. Y entonces, pues, el Señor nos habla a nosotros, pero, de pastor, un arrepentimiento, veces, sí, hermana. Pero sí, muchas veces es porque el pueblo o el hermano o la hermana le da pena, digamos, exponer eso ante su ministro o ante una persona que la pueda ayudar, que la pueda aconsejar. Les da como esa vergüenza, ¿cierto? Pero es una forma de nosotros libertarnos de esas situaciones en el área sexual, que es la más delicada, ¿no? Sí, hermana, o sea, igualmente, pues, es importante que nosotros como ministros y al pueblo de Dios entendamos que o sea, también igualmente está la esposa, ¿no?, del ministro, y está también, el ministro también tiene unas ayudas ministeriales, y que tengan toda la libertad para poder acudir a que ser ministradas. ¿Sabe por qué, hermanos y hermanas? Porque ese obstáculo me da pena, ese obstáculo no es de parte de Dios, sino del enemigo. Y que qué vergüenza, pues, hermana, no crea que usted es el único o la única que ha tenido esas incursiones que el enemigo hace, sino que
el pueblo de Dios porque se abren puertas, ¿sí? Se han abierto puertas y entonces eso sucede. Entonces nosotros tenemos que estas ministraciones que estamos haciendo, hacerlas para que nosotros vayamos cerrando y limpiando esas áreas de nuestro corazón, esas habitaciones de nuestro corazón, y colocar los tesoros del Señor. Porque nuestro pasado, hermano, como gentiles, como personas que no conocíamos de Dios, hermano, hicimos mucha perversividad, ¿sí? Y eso pues tenemos que tenerlo en cuenta, y que pues necesitamos ser ministrados, hermanos. Yo fui ministrado, hermanos. Todos nosotros como gentiles que no conocíamos de Dios de esta forma, necesitamos ser ministrados, necesitamos ser libres, hermanos. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte, que el Señor quiere que nosotros empecemos a trabajar. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6, nos dice, en Colosenses 3, nos dice en el versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de cosas que nosotros anduvimos en otro tiempo. Y es importante que nosotros, cuando nos dice haced morir pues todo lo terrenal en nosotros, entonces va nombrando todo lo terrenal y está hablando primeramente de la fornicación, las impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. Entonces debemos de tener en cuenta, hermanos, que muchas veces esas cosas nosotros las toleramos en nuestra vida y se van volviendo como un ídolo. Y entonces nosotros debemos de tener que entender que estas cosas están por encima de la santidad de Dios. Si el Señor nos está diciendo, sed santos como yo soy santo, entonces debo entender, hermano, que si aún tolero estas cosas es porque eso está primero que Dios, porque el Señor me está diciendo, sed santos. Pero por eso el apóstol Pablo dice, haced morir las cosas, morir pues lo terrenal en vosotros. Y esto nos dice que si habemos resucitado con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba donde está Cristo, ¿sí? Y que pongamos la mira en todas las cosas de arriba. Entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. ¿Cuál es la forma en que nosotros debemos de vivir y de hacer morir lo terrenal? El Señor también mostraba eso de Kama Sutra, ¿no? Eso son posesiones sexuales. Sí. Muy importante esto, hermano, porque como lo decíamos ahora en este momento, lo decíamos de que nosotros debíamos de tener a nuestras esposas en santidad. Entonces, importantísimo que nosotros, cuando nos dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces el Señor también ministraba sobre todas esas posiciones de Kama Sutra, hermano. Todo, yo no sé cuántas serán, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta, hermano, la relación sexual en santidad y honor. Sí, aquí nos lo está diciendo, en santidad y honor, y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces,
Gracias, mi hermana, por recordarme eso. Porque también vienen herencias, ¿no? Y costumbres que se Sí, adoptan claro, para tener relaciones con su esposa no agradables. Sí, entonces nosotros debemos de tener en cuenta, mis hermanos, que el Señor nos siga ministrando y que nosotros podamos ir haciendo esa lista, hermano, vaya haciendo esa lista de las cosas que el Señor quiere que usted vaya despojándose. La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Importante decirle al Señor que nos ayude en la renovación del espíritu de nuestra mente, hermano. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo mantengo la mirada en las cosas de arriba, como lo estamos leyendo ahora, si yo mantengo la mirada en las cosas de arriba, si yo estoy pensando en las cosas del Señor, hermano, y estoy orando, dice, orad sin cesar, el Señor nos dice que estemos vigilantes, que seamos sobrios. Si yo mantengo mi mirada así en esa forma, no van a venir esos pensamientos, ¿sí?, que teníamos anteriormente, y que pues teníamos dinero y entonces nos íbamos a hacer las de nosotros, a fornicar y todo ello. Entonces el Señor nos está diciendo: renovaos en el espíritu de vuestra mente, y siempre nos está diciendo: despojémonos del hombre viejo. O sea, el despojarnos del hombre viejo, hermano, ¿en dónde debe estar el hombre viejo? En la cruz. O sea que el Señor nos dice a nosotros: niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Estas tres son las peticiones que el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si tú tienes en tu ser la certeza de que eres un hijo de Dios, porque es importantísimo, hermano, de que usted tenga esa certeza de que usted es un hijo de Dios, y el Espíritu le va a dar testimonio a su espíritu que es hijo de Dios, nos dice la palabra de Dios en Romanos 8. Entonces, importantísimo que usted, hermano, fue llamado, y entonces es importante que usted empiece a luchar. Y dice aquí que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y el Señor nos dice que el que quiera ir en pos de Él, niéguese a sí mismo. Ya te escogió el Señor, ya te dio vida en Cristo Jesús, ya te perdonó los pecados. Ahora tienes que ir en pos de Cristo Jesús. Niéguese a sí mismo. O sea, tengo que dejar de ser Carlos Enrique y ser como Cristo, ser una réplica de Cristo. Dice: despojados del viejo hombre, o sea, llevarlo a la cruz, ¿sí?, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Importantísimo la limpieza de nuestra mente, que es una administración que vamos a hacer próximamente también, que el Señor nos guía a hacer esa administración de la limpieza de nuestra mente. Dice: y vestidos del hombre nuevo, creados según Dios, en la justicia y santidad de verdad. Importante, hermano, que entonces nosotros podamos decir, y hermano, y también igual decirle al Señor que cierre todas esas puertas que nosotros abrimos de perversividad, todas esas puertas que nosotros abrimos, que las cierre, y aún que limpie ese lugar de esa habitación de nuestro corazón del área sexual, que la limpie en el nombre de Cristo Jesús, y también que cierre esa puerta. Porque el Señor nos dice en su palabra, en Apocalipsis 3:7 nos dice: este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Mira, hermano, que nosotros podemos decirle al Señor, por ejemplo, las personas que están solas, las personas solteras, las personas que son viudas y son jóvenes, decirle al Señor que cierre esa puerta del área sexual,
y que el día que sea la voluntad de Él, que se pueda casar nuevamente o que se va a casar por primera vez el soltero, con la dirección del Señor, dígale al Señor: Señor, cierra esa puerta hasta el día en que me des la esposa. Se lo digo por experiencia, hermanos. Se lo digo por experiencia porque fue muy precioso todo lo que el Señor hizo en mi vida. Y es importante, hermano, porque son 7 años donde el cuerpo de uno cambia todas las células de todo el organismo, de todos los huesos, los órganos, el cabello, todo, la piel, todo cambia en 7 años. Y el Señor esperó 7 años y a los 7 años me dio la esposa. O sea que era un hombre que estaba limpio celularmente, por decirlo, de toda mi perversidad que había estado en el mundo. Entonces, importantísimo que así como el Señor nos limpia, también limpia el cuerpo, hermano. Entonces, el Señor en Ezequiel 36 nos dice, el versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pastor, aquí donde dice y de todos vuestros ídolos, no es muñequitos que tengamos y todo eso, sino lo que se robe el primer lugar, que es nuestro Dios en nosotros. Claro, mi hermana, por eso les decía que muchas veces la persona, mire, hermano, el Señor nos dice en Romanos 8, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Y el Señor, y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12, dice que el Señor se empodera en las debilidades de Él. Dice que el Señor dice que Él no le va a quitar ese aguijón en la carne, sino que bástate de mi gracia, le dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que sí, el Señor va a estar con nosotros y el Señor nos va a ayudar en todas esas debilidades que tenemos en el área sexual. El Señor nos va a ayudar, ¿sí? Cuando tienen esos pensamientos que es que yo no puedo, yo he hecho todo lo posible, no, mentiras, porque el Señor nos dice que Él se fortalece en todas nuestras debilidades. Y Él dice en Efesios 6:10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces es una persona que necesita soltar muchas cosas de la carne y empezarse a meter con el Señor, y allí lo va a poder hacer, ¿cierto? Entonces igual, aquí nos dice que Él derrama agua limpia sobre todas nuestras inmundicias y sobre nuestros ídolos. Y aún el área sexual es un ídolo, hermano, es un ídolo muy tremendo. Hasta nuestro cuerpo, pastor, es un ídolo. Sí, muchas claro, veces, ¿sí? Pero mira, hermana, que uno ve en los nombres de esas residencias, y en los nombres de esas residencias hay unos nombres bien tremendos, y como decir, los revela el mismo Satanás. Por ejemplo, había unas residencias que se llamaba PK2. Estaba la P, la K y el 2. Y decía, tan tremendo. Una residencia, un motel, que se llama PK2. Entonces eso es muy tremendo, ¿sí? Y el Señor, ya lo cambiaron, pastor, sí, y le pusieron 3, PK3. Entonces ya es cuerpo, alma y espíritu. Sí, porque se contamina todo el ser espiritual de uno. Entonces mire, hermanos, que en Sofonías 1:8 nos dice: en ese día del juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes, a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Entonces, hermano, nosotros tenemos que apartarnos de todos esos cultos paganos, de todas esas costumbres paganas, hermano, porque nosotros, o sea,
déjeme decirle que ese culto a Diana de Éfeso eran relaciones sexuales con prostitutas sagradas. A ellos le decían vacas sagradas, hermano. Entonces llevaban la ofrenda a Diana y se tenía esa relación sexual allí, en ese templo a Diana. Era muy tremendo ese templo de Diana que estaba en Éfeso. Muy tremendo, muy grande. Se demoraron como 240 años en construir ese templo, hermanos. Y eso fue muy tremendo, y eso era una cosa bien perversa. Entonces, nosotros cuando no conocíamos de Dios, pues todo eso, esos fluidos seminales eran tomados, y eso era lo que hacía el culto a Diana, era eso, para que ese demonio se excitara y pudiera entregarle fecundidad a los que iban a ofrecer, fecundidad en las tierras, fecundidad en el ganado, fecundidad en todo, ¿sí? Entonces es muy tremendo, hermanos, que nosotros entendamos que es el Señor el que quiere, hermanos, limpiarnos nuestras vidas, y debemos de entonces entender de que todo lo que atemos, ¿sí? Todo lo que atemos en el cielo, nos dice Mateo 16:19, nos dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mira, hermanos, que en el Salmo 64, nos dice la palabra de Dios, y esto es muy precioso, hermano, en el versículo 6, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Nos dice la palabra de Dios. Dice: inventan maldades y ocultan sus intenciones, pues la mente y el corazón del hombre son un abismo. Entonces, la mente y el corazón son un abismo. Y en el Salmo 42, en el versículo 7 nos dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Óigalo bien. Entonces dice que en el corazón del hombre hay abismos. Y yo me quedé aterrado porque dice sobre las maldades, ¿sí? Y entonces dice que pues la mente y el corazón del hombre son un abismo. Y entonces un abismo llama a otro abismo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que aún decirle al Señor que allane nuestro corazón, hermano. Digámosle al Señor: Señor, allana nuestro corazón, para que nuestra mente y nuestro corazón se quiten todos esos abismos en nuestras vidas, porque un abismo llama a otro abismo. Y Señor, ¿cómo será todas esas cosas que nosotros hemos estado haciendo? Entonces, hermano, digámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude en esta administración. Padre, gracias te damos, Rey. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mira, hermanos, que el Señor nos mostraba un conducto y que estaba bien sucio y todo lleno de moscas. Igualmente nos mostraba ese recipiente donde tenían el contenido de los fluidos seminales. Padre Santo, Señor, te pedimos perdón, Rey Santo, Señor, por todo lo que hemos hecho, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Aún cuando no éramos creyentes y ahora que somos creyentes, Señor, perdónanos, Rey. Perdona nuestras vidas, Rey Santo, Señor, con todo lo que hemos hecho, Señor, con nuestra esposa, Señor, bendito Rey, Señor. Deshonrándola, Señor, bendito Rey, Señor, Padre. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Aún, Señor, bendito Dios, haciéndola vestir como una prostituta, Señor, bendito Dios, Señor. Para tener, Señor, bendito Dios, yo ese deseo, Señor. Para tener ese deseo, Señor, en la relación sexual, Padre Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, porque tú, Señor, has dicho, Señor, bendito Rey, Señor,
que yo debo de tenerla, Señor, bendito Rey, Señor, poseerla, Señor, en santidad y honor, Señor, y no en pasiones de concupiscencia, Señor, como los gentiles, Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor, en masoquismo, Señor, en sadismo, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Yo te pido, Rey Santo, Señor, que me perdones, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, por todo lo que se le hizo, Señor. El sexo oral, Señor, bendito Dios, Señor. Cuando tú nos dices, Señor, que tengamos nuestro lecho sin mancilla, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, perdona, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Dios, si he tenido, Señor, relaciones sexuales, Señor, con la mujer, Señor, en impurezas menstruales, Señor, bendito Rey, Señor, Padre. Perdona, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, lo que es abominación para ti, Señor, de echarse varón con mujer, Señor, bendito Rey, Señor, de echarse animales, Señor, con animales, Señor, como si fuera como varón, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, porque para ti es abominación, Señor, bendito Rey, Señor, que se ayunte, Señor, con animales, Señor, mancillándote con él, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tanto el hombre como la mujer, Padre Santo, Señor, ayuntándose, porque para ti es perversividad, Señor, perversión, Señor. Perdona, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Y que aún la tierra, Señor, donde nosotros vivimos, hemos hecho estas cosas, Señor, bendito Rey, Señor, contaminándola, Señor. Perdona, Señor, aún la tierra, Señor. Perdona porque la tierra se ha vuelto un desierto, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, haciendo yo todas esas perversidades, Señor. Colócate en lo que has hecho. Háblale al Señor y dile al Señor de todas las perversidades, de todo lo que has dicho, has hecho. En el nombre de Cristo Jesús, perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, por traer, Señor, bendito Rey, Señor, objetos sexuales, Señor, bendito Dios, para un placer sexual, Padre Santo, Señor, trayendo, Señor, abominación a la casa, Señor, bendito Dios, y siendo anatema, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, perdona, Rey Santo, Señor. Perdona las relaciones sexuales, Señor, que se han hecho con los parientes, Señor, con las familias, Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Te pedimos perdón, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú dices, Señor, que no podemos, Señor, tener relaciones sexuales, Señor, bendito Dios, con nuestros parientes, Señor, bendito Dios, Señor, pues son prohibidos, Padre Santo, Señor, con los hijos, Señor, con las hijas, Padre Santo, Señor, con las hermanas, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos perdón, Rey Santo, Señor, por descubrir la desnudez, Señor, de ellos, Rey Santo, Señor, tener relaciones con ellos, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor, bendito Dios, Señor. Perdónanos, Señor, bendito Dios, por verter, Señor, el semen fuera, Señor, bendito Rey, Señor. Cuando se hace la relación sexual, Señor, y se derrama fuera, Señor, perdona, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdona, Señor, porque tú, Señor, mataste a Onán, Señor, bendito Dios, Señor. Tú le quitaste la vida, Padre Santo, Señor, porque te desagradó, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, perdona, Rey Santo, Señor, por la masturbación, Señor. Porque todos estos fluidos seminales así, Señor, los
toma el maligno, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, Padre, perdona, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, Señor. Por ver, Señor, bendito Rey, Señor, las relaciones sexuales, Señor, bendito Dios, Señor. Los bailes sexuales, Padre. Por ver a un pareja, Señor, haciendo relación sexual, Padre Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, perdona, Rey Santo, Señor, por todas las palabras, Señor, que se proclamaron, Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor, haciendo de la esposa como una prostituta, Padre Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, y las palabras que salieron de la esposa, Padre, hacia el varón, Señor, perdona, Rey. Perdona toda esa burla, Señor, también que se hizo, Señor, bendito Rey, Señor, en la relación sexual, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Porque el mismo apóstol Pablo, Señor, decía, Señor, que quizás tenía que llorar, Señor, bendito Rey, Señor, por aquellas personas de la iglesia, Señor, que no se habían arrepentido de sus pecados, Rey Santo, Señor, de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, Señor, aquellos que no se quieren arrepentir de tus hijos, Señor, bendito Dios, Señor, porque andan en la vanidad, Señor, de sus relaciones sexuales, Señor, bendito Rey, en la vanidad, Señor, bendito Dios, Señor, porque dicen, Señor, cosas, Señor, de ellos mismos en las relaciones sexuales y no quieren abandonar su inmundicia, Señor, su fornicación, su lascivia, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón, Rey Santo, Señor, bendito Rey. Perdona, Señor, bendito Rey, Señor, porque se le tiene, Señor, bendito Dios, una adoración, Señor, al falo, al pene, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, tanto el hombre, Señor, bendito Dios, se gloría, Señor, de su pene, Padre Santo, como la mujer, Señor, bendito Dios, Señor. Su ídolo es el pene, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, y le rinden culto al falo, Padre Santo, Señor, perdona, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Perdona si algún día, Señor, bendito Dios, Señor, como dice Romanos, Padre Santo, Señor, que deshonraron sus cuerpos, Señor, bendito Rey, Señor, cambiando el uso natural, Señor, que es contra la naturaleza, Señor, bendito Rey, Señor. Tanto la mujer, Señor, dejó, Señor, el uso natural de la mujer, Señor, bendito Rey, del varón, Señor. Dejó el uso natural de la mujer y la mujer dejó el uso natural, Señor, del varón, Rey Santo, Señor, y se encendieron en sus lascivias, Señor, bendito Rey, Señor, mujeres con mujeres, hombres con hombres, Padre Santo, Señor. Padre Rey Santo, Señor, perdona si algún día, Señor, se incursionó en estas cosas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, por esa perversividad, Señor, bendito Dios, por esa maldad, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, bendito Rey, Señor, en la liberación, Señor, de nuestras vidas, Rey Santo, Señor, en esa área sexual, Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, por la crueldad, Señor, bendito Rey, Señor, por la maldad y la violencia, Señor, bendito Dios, Señor, en el sexo, Señor, bendito Dios,
por las palabras obscenas, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón, Rey Santo, Señor. Libértanos, Señor, de ese espíritu inmundo, Padre Santo, Señor. Libértanos, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Libértanos de ese espíritu inmundo, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nosotros, Rey Santo, Señor, renunciamos a toda obra de maldad, Señor. En este área sexual, Señor, que muchos, Señor, caen, Señor. La mayoría del creyente cae en estas áreas, Señor, bendito Rey, Señor. Libértanos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nosotros renunciamos, Señor, bendito Dios, a toda esta obra de maldad, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a toda obra de maldad, Señor, que se hizo con nuestro cuerpo, Señor, con nuestros ojos, Señor, con el olor, Señor, bendito Rey, Señor, que se tenía y se excitaba, Señor. Con nuestras manos, Señor, bendito Dios, con nuestra boca, Señor, con los oídos, Señor, bendito Rey, Señor, con nuestros sentidos, Señor, con nuestros 5 sentidos, Señor, y que nos excitábamos por todas esas cosas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, perdónanos, Señor, y renunciamos a toda esa obra de maldad, Señor, bendito Rey, Señor. A tener, Señor, nuestros cuerpos, Señor, sirviendo a la perversidad, Señor. Nuestros cuerpos sirviendo, Señor, bendito Dios, Señor, como lo dices tú, Señor, de sirviendo a una ramera, Padre Santo, Señor. Cuando somos el cuerpo de Cristo, Señor, perdónanos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, porque nos compraste con precio de sangre, Señor. No nos pertenecemos a nosotros, Señor, bendito Rey, Señor, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, renunciamos, Señor, a la fornicación, Señor. Renunciamos, Señor, bendito Dios, Señor, a toda obra, Señor, bendito Dios, Señor, de impureza sexual, Padre Santo, Señor. A toda obra, Señor, bendito Rey, Señor, de maldad, de perversidad, Rey Santo, Señor. Renunciamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Señor. Y tú nos dices que seamos santos como tú eres santo, Señor, bendito Rey, Señor. Echamos fuera, Señor, bendito Rey, Señor, de nuestras vidas toda obra de maldad, toda obra, Señor, de maldad en las relaciones sexuales, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, echamos fuera. Sale de nuestra vida, Padre Santo, Señor. Fuera de nuestras vidas, Señor, todos esos espíritus inmundos, Padre Santo, Señor. Fuera, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Fuera de nuestras vidas, Señor, bendito Rey, Señor. Limpia, Señor, el área de nuestros sentidos, Señor, de nuestros 5 sentidos, Señor, aún espirituales, Señor, para que no vengan esas incursiones espirituales, Padre, en los sueños, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Limpia, Señor, nuestros sentidos espirituales, nuestro sentido físico, Señor, y nuestro cuerpo, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Limpia, Señor, nuestra mente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Rey Santo, Señor. Limpia nuestra mente, Señor. Echamos fuera, Señor, todo espíritu, Señor, todo espíritu que se aloja en nuestra mente, Señor, bendito Rey, Señor. Todo espíritu que se aloja en nuestra mente, Padre Santo, Señor, y que nos trae recuerdos sexuales, Padre Santo, Señor. Así como en los 5 sentidos, lociones y cosas, Señor, que se ven, Señor, Padre, y nos recuerdan cosas, Señor, bendito Rey, Señor.
Limpia nuestra mente. Limpia, Señor, nuestros sentidos, Señor, espirituales, Padre. Derrama agua limpia sobre ellos, Rey. Derrama agua limpia, Señor, bendito Rey, Señor. Y limpia, Señor, bendito Rey, Señor. Derrama, Señor, agua limpia, Señor, bendito Rey, Señor. Derrama agua limpia, Señor, bendito Rey, Señor. Y ayúdanos, Señor, a restaurar, Señor, nuestra mente, Señor, a restaurar nuestro ser, Señor, bendito Rey, Señor. Y hacer morir todas las cosas terrenales, Señor, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, Señor, bendito Rey, Señor, en los cuales nosotros anduvimos, Rey Santo, Señor Padre. Restaura, Señor. Restaura, Señor, y reconstruye, Señor. Restaura y reconstruye toda esa área sexual, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Reconstruye, Señor, bendito Dios, esa habitación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey. Sigue limpiando, Señor. Sigue limpiando nuestro ser, bendito Dios, Señor, y reconstruye, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, perdona, Rey, por todas esas vestimentas, Señor, bendito Dios, Señor, que se usaron, Señor, para la seducción, Padre Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, todas aquellas impurezas, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdona por todas esas vestimentas que se usaron, Señor, tanto el hombre como la mujer, Padre Santo, Señor. Y que hacíamos caer a otras personas, Padre Santo, en la forma, Señor, de vestir, Padre. Hacíamos caer a otras personas en sus deseos de lascivia, Señor. En la forma que se miraba, Padre Santo, Señor, bendito Dios, Padre. Perdona, Rey Santo, Señor, por esas miradas, Rey Santo, Señor. En la forma de sentarse, Señor, en las palabras que se hablaban, seduciendo, Padre Santo, Señor. En la forma de hablar, Señor, bendito Rey, Señor. Palabras que se dejaron, Señor, bendito Dios, Señor. Perdona, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor, por todas esas cosas, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, renunciamos a toda obra de maldad, Señor, bendito Dios, Señor. Que se utilizó el cuerpo, Señor, para seducción, Padre Santo, Señor. Que se utilizó todo el cuerpo para seducir, Padre Santo, Señor. Y que se prostituyó también nuestro cuerpo, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, limpia, Señor. Limpia, Señor. De mover nuestros labios limpia, para seducir, Rey. Señor. Limpia nuestros sentidos, Señor. Limpia, físicos, Señor, bendito Dios. Limpia Señor. nuestros ojos, Padre. Bendito Dios, Señor. Limpia, Señor, bendito Rey, Señor, nuestros ojos, Señor. Sí, Señor. De todo lo que se miró, Padre Santo, Señor, y no te agradaba a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Límpialos, Rey Santo, Señor, pues tú dices, Señor, en Isaías, Rey Santo, Señor, que quién irá, Señor, a tu presencia, Señor. ¿Quién, Señor, habitará con las llamas eternas, Señor? Y tú dices, Señor, el que camina en justicia, Señor, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, Señor. El que sacude sus manos, Señor, bendito Dios, para no recibir cohecho, Señor. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, Señor. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas, Señor. Habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y su agua serán seguras. Y tus ojos verán al Rey en su hermosura. Oh Rey Santo, Señor,
Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Rey Santo, Señor. Obra, Señor, bendito Rey, Señor. Obra, Señor, y restaura, Señor, esta habitación, Padre Santo, Señor. Señor, limpia esta habitación, Señor, de todo lo malo, Padre. Señor, bendito Dios, queremos, Señor, bendito Dios, habitar, Señor, ahí en las llamas eternas, Señor, bendito Rey, Señor. Queremos estar allí, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque tú dices, este habitará en las alturas, y fortaleza de roca será su lugar de refugio. Oh Rey Santo, Señor, que nuestro refugio, Señor, sea esa fortaleza, Señor, bendito Rey, Señor. Sea ese lugar, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, donde el maligno, Padre Santo, no pueda penetrar, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que sea esa fortaleza, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey. Que sea, Señor, bendito Rey, Señor, a nuestras vidas, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, Señor. Oh Rey, que haya una protección, Señor, la protección tuya, Rey, pero es por el conducirnos, Señor, bendito Dios, Señor, en santidad, Señor. Oh Rey, si aún Job pidió, Job dijo, Señor, que hacía pacto con sus ojos para no mirar a mujer virgen, Señor, bendito Dios, Señor. Tú dices a estos, Señor, bendito Dios, habitarán en las alturas. Las rocas de los montes serán su fortaleza, Señor, y se les proveerá de alimento y tendrán agua en abundancia. Sus ojos verán al Rey, Señor, en todo su esplendor, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que esa sea nuestra protección, Señor, bendito Rey, Señor. Del caminar en santidad, Señor, bendito Rey, Señor. El caminar en santidad, Señor, bendito Dios, contigo, Señor. Que esa sea, Señor, esa fortaleza, Señor. Donde el maligno no penetre, Señor, bendito Rey, Señor. Donde el maligno no penetre, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Señor, gracias porque tú, Señor, bendito Dios, siempre, Señor, eres fiel, Señor. Y quieres lo mejor para nosotros, Señor, bendito Rey, Señor. Y si te estamos pidiendo estas cosas, Señor, gracias por limpiarnos, por libertarnos, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. Señor, gracias, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Rey Santo, Señor. Exaltamos tu santo nombre, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Hermanos, quería decirles que cuando estábamos sacando todo aquello de nuestra área sexual, confesándoselo al Señor, entonces en esa habitación que estaba oscura y tenía doble piso, cuando confesamos y todo eso, salían los demonios
arrastrando todo aquello que íbamos confesando. Como por decir, se mudaban de esa casa, ¿no? De esa lugar, habitación. salían. Y salían. Sí, qué bien. Bendito sea el Señor, Bendiciones, hermanos.